Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. Como vemos, recibir la vida eterna consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Oración como han estado esta semana. Oración como han estado esta semana. ¿Te acuerdas? No, esto es mal. Yo es que la semana pasada lo Esto es más o menos y esto es mal, ¿vale? Entonces, estamos preguntando que en temas de oración, como yo te cuento, ¿vale? Todo así. Sí, pero igualmente. Vale. La lectura bíblica. Yo sí.
Y ahora sí, peticiones de oración. Vayan diciendo. Bueno, voy a poner en el grupo petición de oración porque se va a preguntar. Lo del KIO, su situación de todo. Por su situación laboral y Laboral, legal, ¿vale? legal. Ah, lo está contando ella. Sí, sí. Sí. ¿Alguien más? Tema de oración. Una petición. Pero el Perú está fuera de También. Vale, situación en política. Sí. Es verdad, por el presidente de la Sí. Nuestros Nuestros familiares que nos conocen también es algo constante. Eso es un bobolín de petición. Sí. Bueno, yo quiero pedir por presidente. No, perdón, el tema de tranquila y yo también pedí oración por Salma, mi compañera, sus mujeres igual, de Ana Gabriela, que es una chica de la iglesia, y también pido por, necesito también claridad laboral, porque yo ahora mismo estoy casi sin nada, por querer hacer un cambio, una mejora, pues me ha salido muy mal y pues me No se mejora ni nada. Bueno, siempre es Bueno, mejor estarse donde uno está y orar demasiado. mejorar la vida. Hay que no se puede quedar muy estancado. No, sí, pero Claro, que sí. tal vez no era el momento, ¿sabes? Que Claro. Siempre con la primera. Sí. Bueno, y cuando Mi tengas un situación cierre, laboral pues, mi situación laboral, ¿vale? sí, Comida no te va a faltar, pues. claro. Yo pediría por al día que viene mañana para que seamos ejemplo. Aunque no sé si lo. Al día de Huelva, Ah, sí, en su campamento. sí, el que está Adri. con Chema. Ah, Chema, ajá, pues, Chema, ¿estaba con nosotros? Chema. Sí. Él va a venir. No sé. Sí. Eso Cuando es. mañana va a venir, Mañana y va a ejercer un trabajo de una bodega. Y nada, pues para ¿A aquí. qué hora Pues, es? me acabé. Sí, que No, nadie, me salió una oferta de trabajo y se la ofrecí. Y la va a ejercer. Ah, bueno. ¿a qué hora va a venir? ¿Una noche? Que a ti De te todas vendría maneras, bien, tú de que estás ¿verdad? buscando trabajo. Tú de que estás buscando trabajo, posiblemente lo hagas algo, pues Ya, luego te diré. no lo dices. Ah, de cuidadora de niños, yo también puedo. Claro, tú dímelo por si yo me te Claro. Cuidar niños. Porque de hostelería no te interesa nada. No, sí, sí, Claro. Todo es bienvenido, Sí, sí. pero que sea con una seguridad social, porque Claro. ya tengo Sí, sí. Sí, la documentación y debo cumplir el número de horas. Sí, No sí, puedo sí. bajar de los 40, ahorita estoy 40. Qué pena. Entonces no puedo poner todos los contactos. Para que tengan mucho contacto en eso. Pues sabes por qué contaba una tía, pero también puedo contar contigo. Sí. Sí, eso. Y bueno, por mi trabajo, que según mi jefe se va a pique, que a mí me ha hecho responsable. También un poco. Pero a Navidad las cosas van bien, ya vi paso. Ah, también por mis papeles, que ya me han Por rechazado. tus papeles. De Tienes que nuevo, tienes que no. aportar documentación. De nuevo tengo que intentarlo. Sí. Pero te cerraste con David. No, que, vamos, que me han puesto muchos peros. Pero vamos, Situación laboral Sí. también. Debe ser, eso es, por lo general es cuando te falta documentación. yo tenía o todo. el Solo que han tiempo. buscado alguna excusa Ujú. para rechazarme. Uno, porque yo tengo un precontrato indefinido, Sí. pero me han pedido la fecha de cuándo me van a contratar. Pero ¿cómo me van a pedir la fecha si no tengo niño? Solamente es una oferta de trabajo. Entonces me han puesto ese pero y ahora me han puesto contra la pared porque ese contrato es indefinido. Hay más contratos, o contratos de tiempo a tiempo, sino indefinido. Pero no estás dado de alta ya. No tengo niño. Entonces, ellos mismos se contradicen. Entonces voy a ir de nuevo, Lo que puede ser. Quieren que demuestren que está contratado, pero está contratado en base a
a que le den los papeles. El precontrato es una oferta. Sí, yo sé por qué. Ajá. Y entonces eso me va a avalar de que cuando yo tenga el niño ya tengo un trabajo seguro. Pero hasta esta que no persona tenga era un una trabajo señora seguro no le dan que el tenía un niño. mal día, se quitó. La pescadilla que se mueve en la cosa. ¿Presentaste vía física? Físico, todo es físico. Hazlo telemático, es más rápido. Haz como Kio, ya está haciendo como una vida Sí. alta, sí, y te va a salir en menos de 2 meses. Yo lo hice así, me salió en un mes Que y ya medio. está, ya tengo todo. ¿Por qué no escaneas todo y presentas como vida alta? Él te puede presentar, porque él está haciendo aquí. Te lo recomiendo. Porque hoy he ido a Plaza España Y sobre todo, mira, antes de presentar, Ujú. tú revisas con él, que es abogado, y él te va a decir, mira, esto no, esto sí, porque él aquí igual mandó a recoger el contrato por algo, porque él sabe. ¿no? Para que Y con eso vas a presentar. Bueno, Yo te recomiendo vía telemática, no física ya. No, para Vamos a hablar por adelante. eso, sí, tranquilo. ¿El qué? Entonces, mira, pon por los papeles de Guío, Gabriel, Ana Gabriel y Salma. Sí. Yo descansar. Un cuádruple. Un cuadro. El fin de semana. Mira, voy a poner Nena, tú sabes. Antes que yo entiendo Sí, sí, pero ya son como ya ahorita sería ya la quinta vez. Te vas a presentar. Ya te digo, no vuelves a hacer la vía física, es vía telemática. Porque vía física hasta se les pierde la documentación. Yo por eso no confío, Vamos a ver si sale, ¿no? Así te va a Y salir. caducó mis antecedentes penales, tengo que volver a sacar los antecedentes Porque penales. caducan en 3 meses. Ahora, Ay, esa es otra. fue un día muy raro porque me dieron de nuevo la hoja, ¿vale? El consulado peruano para poder volverlo a sacar. Lo envié a correo para que vaya a Madrid y me pusieron mala fecha. La postilla, ¿en cuánto tiempo te dan el certificado? ¿Cuál? Eso será un mes, un mes. Tarda un mes en darte. Sí, pero te digo que me dieron el documento, lo llevé a correo a mandarlo. Entonces, me llama el tío del consulado diciéndome que puesto mala fecha, tuve que regresar de nuevo, volverlo y hacer de nuevo. Una locura, ¿no? Hazlo bien de la Si necesitas asesoramiento, igual si quieres ver con Guío o con Diego, te ayudamos a revisar para que hagan bien. Algo debe estar que no estás viendo y Todo bien, revisaste con alguien. todo. Yo he llamado. Yo he pedido, pero Solo no con la pasa fecha. nada. Los brazos no se me van. Y porque había caducado mi antecedente penal. Creo que es médica o Es que eso te digo, mira, cuando tú vayas a presentar algo, El centro de depilación láser. tiene que estar por lo menos con 2, o sea, con un mes de vigencia, o sea, antes de que caduque. Recomendable que cuando tú ya veas que tiene, o sea, primero vía telemática, ahí no necesitas tener fecha de cita previa. ¿Cómo te llamas? Luego solicitas antecedentes penales, Cuidado, lo tienes todo escaneado Yo creo que y pasa lo que mandas enseguida. sí. Que ahí no corres peligro de estar esperando, que Porque te den cita previa un mes, 2 meses, ¿sabes? Y no te que yo- caduca el documento. Eso A es lo este que que yo te conozco, recomiendo. Yo lo voy a no hacer le voy a adelante y yo Hazlo voy bien, a hacer. ofender por nacio, porque a ver, cuando Voy a tú esperar hagas el las sesiones tienes que venir a Si toda no me sale, tengo que valorar y yo demás, por ello pero todos los meses. lo voy a hacer con el Entonces recarga. tienes que venir a valorar Yo soy y todo vas a hacer el Y las dos cosas. yo no te voy a Sí, eso porque es un proceso es un más grande. certificado de representante que tiene, entonces eso solamente es Depende, porque nosotros, por ejemplo, tenemos Tú le mucha firmas gente. una autorización que él te Eso sí representa. que lo vi. Sí. Entonces ahora me lo Yo lo hice sola, en realidad, porque yo me saqué el siento certificado como de yo. cuando Porque era la mucha gente estudiante que nosotros vemos y es Pero bueno, no pasa nada, para Sí, adelante. sí, hay que como seguir, era. ¿no? Todos debíamos del estudio de José Pablo. Ven, ahora sí, ven, No, ahora pero sí. Ese muchacho. Seguimos, venga. Seguimos, si no hay más peticiones de oración. Después hay. Yo ya he dado. Bueno, nosotros Ya ya le- recordar a nuestra Vale, edad. vale. Sí, ya lo dije antes, Vale. salvación de nuestros familiares. Vale. Si no hay más peticiones, vamos a poner estudio en las manos del Señor. Sí, Padre, te damos gracias por un día de comunicación, Padre, con las personas que antes han estado oyendo de tu Evangelio, Señor, de que somos tus santos, Padre, de que nos reveles, que nos adoptes como tus hijos, Padre. Bendíceme y dame las palabras adecuadas para edificar a estos hermanos, para explicar correctamente el tema de hoy, que es el tema del matrimonio, algo tan importante
ahora para esta iglesia futura en la que tanto solteros como casados van a formar parte y si no están bien fundados los matrimonios y bien fundadas las familias, solo van a haber más entendimientos. Para empezar vamos a ir repartiendo las citas que vamos a ir leyendo. Gabriel, tú vas a buscar Génesis 2, 18 al 24. Génesis 18, 24. Para Ada, Génesis 24, de los versículos del 1 al 9. Daniel, 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Sí, Génesis 24, del 1 al 9. 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Primera de Corintios 15, del 1 al 28, para ti. Primera de Corintios. 15, del 1 al 28. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 28. Para Ana, Levítico 26, 12, Isaías 52, 11 y 2 de Samuel 7, 14. Y para Daisy, Efesios 5, Efesios 5, 22 y Primera de Pedro 3, 1, 2 y 6. Bueno, comenzamos este estudio sobre el matrimonio desde el principio, que no es otro que el libro de Génesis, y vemos en los versículos del 18 al 24 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de domar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se dio ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vale. Y vemos estos versículos, y cómo pasamos de Edén, que estaba sojuzgado por Adán en soledad, y para lo cual Dios dijo que pese a la bondad del mundo que había creado, solo había una cosa que no era buena, y era que el hombre estuviese solo, y se propuso buscar a una ayuda idónea para él. Continuamos el relato con Adán nombrando a las diferentes criaturas de Dios, y para cuando Adán ya había nombrado a todas las criaturas no se había hallado compañía para él. Por eso Dios hace caer a Adán en un sueño y conforma a la mujer, la cual se convertirá en la ayuda idónea de este varón. Es entonces que Dios instituye el primer matrimonio, diciendo en el versículo 24, el hombre dejará su familia para unirse a su mujer, y serán entonces una sola carne. Es por esta razón que decir que es lícito unir en matrimonios a personas de igual género biológico no es bíblico.
le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, no es bíblico. Vemos entonces dos características principales de un matrimonio cristiano, y es que el hombre se va a unir a su mujer para ser una sola carne y que va a dejar a su padre y a su madre. Por lo tanto, no se puede iniciar un matrimonio cristiano si no existe una pareja de distinto género biológico en la que el varón pueda ser independiente de sus padres. Adicionalmente, vamos a ver una definición de una buena esposa, y es la que vemos en el versículo 18, donde está escrito que habrá una ayuda idónea para el hombre, la cual será su mujer. Vamos a ver más características en Génesis 24, los primeros 9 versículos. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a su criado cuyo el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahí Vale, sí, está muy bien. Y vemos específicamente unas características que debe tener el cónyuge ideal en los versículos 3 y 4, donde está escrito: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vemos que la pareja ideal tiene ciertas características. La primera, que este cónyuge no puede ser incrédulo, como las personas con las que cohabitamos el mundo. Y la segunda, que buscaremos a nuestro cónyuge dentro de los límites de la Iglesia Universal de Cristo, y preferentemente dentro de la iglesia local o de la denominación, para que no haya disputas en asuntos menores de fe, por lo que tomaremos un cónyuge que haya nacido de nuevo. Sobre las características de una pareja cristiana, vamos a saltar a las cartas del apóstol Pablo, y vamos a leer 2 Corintios 6, del versículo 14 al 18. Perdón, un momento. Sí. Lo que yo tenía que leer, que 1 Corintios 15 del 1 al 18. Sí, ¿verdad? Completo hasta el 18, ¿no? Sí. 2 Corintios 6, 14 al 18. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, decía el Señor. Y no toquéis el mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí en este pasaje la advertencia para el soltero cristiano, la soltera cristiana, es muy clara. Como está escrito, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Incrédulo, ¿no? Continúa el 14, con los incrédulos. ¿Y por qué? Y continúa el 15 y el 16. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y finaliza el 16 con una afirmación tajante. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Estos pasajes nos dicen claramente que para los solteros cristianos que ya nacieron de nuevo, sería desobedecer el consejo de Dios si se unen con los siguientes tipos de personas. 1. Los que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 2. Los que dicen haber creído en Cristo, pero realmente no existe evidencia de una fe genuina. Adicionalmente vemos 3 referencias en los versículos 16 al 18 al Antiguo Testamento. En el 16 vemos la referencia a Levítico 26:12. Levítico 26:12. Sí. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Donde vemos la promesa de Dios a Israel y cómo se ha hecho extensible a nosotros hoy. En el 17 la referencia a Isaías 52:11. Isaías 52:11. ¿Te toca? ¿Yo? Sí, también. Ah, ¿también era? Sí. Te juro que Sí. era. Bueno, no pasa nada, conforme. Todavía te queda otro, pero bueno. Ahí también me tocaba algo Y me lo dije, ¿verdad? Sí, me da sensación. Isaías 52:12. 11. 11, perdón. Sí. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Donde vemos una advertencia no solo para Israel, sino para la Iglesia, de apartarse de todo aquello que no agrada a Dios. Y en el versículo 18 vemos una referencia a 2 de Samuel 7:14 también. Y por eso sí, Efesios 5. Segunda de Samuel 7:14. Sí. 7:14 dice, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Donde volvemos a observar otra promesa tocante a nuestra adopción como hijos e hijas de Dios, lo cual invita a reflexionar. ¿Qué puede haber tan aparentemente bueno como para desobedecer a nuestro Padre que nos adoptó con la sangre derramada de su Hijo unigénito en la cruz? En cualquier caso, estos versículos solo aplican a una persona que verdaderamente ha creído en las palabras del Espíritu por puño y letra del apóstol. En 1 Corintios 15, desde el versículo 1 hasta el 28, que dice. Vale, yo voy a intentar leer lo más Sí. posible y estoy ronca, ¿vale? Sí, no hay Y problema. aparte yo soy muy vergonzosa para hablar alto, ¿vale? No hay problema. Para que lo tengáis en cuenta. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a las 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo. Se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, la gracia que Él
me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tenso que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. La resurrección de los muertos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirvió de nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríais falsos testigos de Dios, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más deshilachados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluyen a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Vemos claramente en esos pasajes cuál es el Evangelio y qué es lo que tiene que creer una persona para ser salva. Y ahora vamos a pasar a bastantes pasajes paralelos de 3 cartas distintas, las cuales son Primera de Pedro y Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 5, donde vemos escritos los deberes de maridos y esposas, los cuales son: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta aquí es: ¿cómo ha amado Cristo a la iglesia? Como hemos visto en 1 Corintios 15, fue muriendo en la cruz por los pecados de la iglesia. Entonces, soltero que oyes este mensaje y has nacido de nuevo, ¿estás dispuesto a morir por tu futura esposa? Si no estás dispuesto y sabes que no tienes el don de continencia, como vimos hace unos 4 meses, entonces pídele al Señor que te dé ese amor por tu futura esposa. Solteras, que os estaréis frotando las manos y sonriendo. Después de lo dicho aquí, va el mandamiento para ustedes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este versículo es muy mal interpretado y no se suele leer hasta el final en los casos de esposos machistas e incrédulos, de donde suelen decir cosas como: ¿ves? Tienes que estar sujeta a mí, o la Biblia dice que tienes que hacer lo que yo te digo. Y ese final del versículo es clave. Vemos que en Efesios está escrito: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vemos que el marido no está sobre la mujer de la misma manera que el Papa está sobre los católicos romanos en la práctica, sino que el marido es el líder de la familia cristiana en tanto que Cristo gobierne sobre el marido. Por esa razón vamos a terminar viendo en 1 de Pedro 3, del 1 al 2 y el versículo 6, que no es la sujeción bíblica con 7 puntos.
¿Cuál era la cita? Primera de Pedro 3, versos 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. Sí. Vale. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vale. Y vamos a ver los 7 puntos. El primero, todos estamos sujetos y cubiertos por una autoridad superior que es un orden divino. Segundo punto, no debemos estar de acuerdo con las cosas que vayan en contra de Dios sin importar la fe de nuestros esposos. El tercero, la sumisión no es obediencia ciega al hombre, ni pensamientos en contra de la voluntad de Dios a causa de nuestro futuro marido. El cuarto, la sumisión no implica que no se debe presentar el Evangelio al hombre a causa de su hostil incredulidad. El quinto, la sumisión no significa seguir al esposo antes que a Cristo. Sexto, la sumisión no implica dependencia espiritual exclusiva del esposo, sino que la esposa debe buscar al Señor independientemente de su esposo. Y por último, el séptimo, la sujeción no se impone por la fuerza, sino por amor, pues la imposición por la fuerza es subyugación. Como podemos ver, algunos de estos puntos presuponen que la mujer ha desoído el consejo del Señor al unirse en yugo desigual con un incrédulo. Y el hecho de unirse con un incrédulo en su minoría implica alejarse de Dios. Aun así, como lo describe Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este texto dice que aquellas personas que sirviendo a Dios están en un matrimonio en yugo desigual no deben tirar la toalla si no ven un nuevo nacimiento en su cónyuge. Pues los frutos dados en su fe a Dios pueden ser de ejemplo al esposo o a la esposa para su salvación. Por lo que no todo está perdido, como también dice Pablo en 1 Corintios 7, del 12 al 14. ¿Qué dice? Y a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos. ¿Puedes repetir eso? Sí. ¿Y puedes explicarlo un poquito? Es que eso Sí. no lo comprendo. Sí, sí. Ahora lo voy a explicar, sí. El 12-14. Que si un incrédulo no desea separarse de una persona crédula, es mejor continuar sirviendo a Dios en ese matrimonio. No vaya a ser que nuestra conducta santificada convierta al cónyuge. Pues si en ese caso rompen su compromiso, dice el 14 que los hijos que son santificados por el Hijo o hija de Dios pasarían a ser inmundos. También dice en el 15 que si es la persona incrédula la que se quiere separar, no estamos sujetos a dicha servidumbre, sino que Dios nos ha llamado a paz. Sin embargo, el versículo 16 recalca esta idea de los versículos 12 al 14, cuando dice: ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? En conclusión, si estás soltero pero no tienes el don de la soltería, lo ideal es que busques a una hermana, siendo hombre, o a un hermano, siendo mujer, en el Señor Jesús, para no añadir más carga a la unión entre dos pecadores, pues a paz nos ha llamado Dios. Si aún así quieres desobedecer este mandato de Dios, Pablo te dice, no el Señor, que mientras tu pareja no tenga deseos de separarte de ti, tu deber es servir al Señor sin desatender a tu cónyuge, para que en la misericordia de Dios, y si es su voluntad, éste sea adoptado por Dios a través del sacrificio de Cristo, siendo nacido de nuevo. En mi caso, Si es su voluntad. en mi caso en mi iglesia había gente, pero que supuestamente es creyente y se casan con incrédulos. Eso no es Sí. pecado. O sea, horrible. Es un infierno.
De hecho, lo Pero hemos lo han leído. A veces se puede decidido, compartir, lo que pasa decidido que- del pleno derecho, así, sabiendo que eso es Sí. pecado. Bueno, sí, y si es... No, pero. No, no, Sí. pero yo No, digo que para la- ellos no es un infierno, porque están viviendo en un pecado permanente favorito. Ese es su pecado favorito, ¿vale? Para que se den cuenta de que hicieron mal, que de hecho no se Pero va eso a es- Bueno, pero yo creo que Está tampoco hay que tibio. jugar, ¿no? O sea, Sí, que- están tibios. Mira, si el creyente. Sí, pero si el esas creyente- cosas se notan. Sí. Si alguien no ha nacido de nuevo, se nota. sí, eso es verdad. Si el creyente realmente es un creyente y busca al Señor y se va a hacer un incrédulo, Mi hermano. entonces son dos cosas diferentes, porque uno busca a Dios y el otro busca la carne. Eso es verdad. Entonces Sí, va a ya lo sufrir sé. el creyente. Sí, Sí, no, va a Por eso Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual, Intimidad, que somos templos del un Espíritu montón de Santo. cosas. Bueno, Pero dice que si te unes, ¿no? bueno, Sí, en sí, la sí, te persona unes. creyente, Dice él, si te unes y esta persona no quiere separarse De ti, ¿no? de ti, no le mejor que creo siga sea sirviendo al cosa, Señor, pero bueno, para que así, O quién sea, que sabe sigas si... con esa persona o no te Actividad, sabes uno nada. sí, que no sé. Pero que tú sigas sirviendo al Señor y él a lo mejor. Si no se quiere separar, tú sigues sirviendo al Señor, Vamos, que a lo en mi mejor iglesia se había un caso convierte. así de una mujer de Lo muchos sé. años y el Porque marido hay fumaba. padres- Mi madre, de hecho, Eso es bueno, doloroso, mi tío. madre- Ahora bien, Pero- dice también que si esa persona se quiere separar, que a paz nos ha llamado Dios. Que no vamos a estar sujetos a esa servidumbre. Sí, que no va a estar diciendo, no me quiero separar, por Claro. favor. En plan, ¿no? te separes, punto. Literal es eso. Además es mejor, ¿no? Si se separamos mejor, de hecho, o sea, Sí. un incrédulo menos no te arrastra. Si quieres No separar te y conviertes en tibio y luego ya casi el Porque es lo que suele pasar cuando hay un matrimonio en yugo desigual. Normalmente el que tira de ti es la persona incrédula, Sí. no eres tú. Por eso tanto Pablo como Pedro están diciendo, sigue sirviendo al Señor si esta persona no se quiere separar. Porque ¿qué sabes tú si esta persona en algún momento va a ser convertida? Pero el proceso es doloroso. Sí. Que va a aguantarlo. Claro, La- pero la- bueno, Por la- eso, la- por eso la y una primera mujer se advertencia casa de parte de con Dios es, una no te unas en yugo desigual. Sí. Pero cuando fuimos aquella vez a... ¿Te acuerdas donde te dije que De escalofrío. Pero bueno, creo que la persona es buen objetivo. Y tirando para caminar, más o menos. Pero lo que pasa Ah, es que vale, Eso sí, se sí, casó sí. igual que la otra persona, de hecho Sí. se fue de mi iglesia. él era creyente, Chica, sabiendo que él es creyente, no es que ya está, que no es que ya esté frío. Sí, no lo sé. sé, puede ser que esa chica sea, o esa señora sea una persona De hecho, en Oreb había 3 casos. En mi caso, El caso de eso Rosa, fue por nuestro estatuto. el de la mamá de Sar, Belén, Sí. y como Y otra. la que está contigo, también. ¿Y qué pasa si es una persona de paz que cree en Dios y está dispuesto, por ejemplo, no sé, Entonces no me Si interesa. cree en Dios, a ser una persona de paz como de servirle? Ah, bueno, sí, si es una persona de paz, Pero eso es hipócrita. pero Es es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo, porque si no es nacido de nuevo, el consejo de Dios es no te cases con esa Es que como persona. es una persona que ha nacido... Aunque sea una persona de paz. Y ya había casos de al revés, de Ahora, sí, a pesar de que sabes que no debes, lo Se haces, convirtió en sigue sirviendo al Señor. ahí Eso es lo que dicen, seguir Claro. sirviendo. Mi padre pide. Que lo que pasa es que tiene que ser el espíritu. Y si no es el espíritu, la otra persona se va a cansar, que va a luchar en su carne. Entonces Sí. va a pecar y vas a sufrir tú. Sí. Pero si la persona nace de nuevo, ¿vale? Entonces esa persona ya el espíritu lo va a llevar al crecimiento espiritual. Entonces son dos cosas muy diferentes. Otra cosa es que te esfuerces por la carne, inconvencido, ¿vale? Y ser un inconvertido, que es nacido del espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Entonces el creyente sufre por las carnalidades de un incrédulo, porque no es de Dios. Sí, sí. Y es lo que digo, bastante tendríamos con unir a dos nacidos de nuevo que ya de por sí son Es pecadores. complicado. Claro, ya de Imagínate. por sí Si, pecadores. si ya de por sí estás uniendo a dos pecadores, aunque han nacido de Por su nuevo, manía, pero Va para a eso sufrir. hay mucho tiempo de si conocimiento. encima uno de ellos no ha nacido de nuevo es más Claro, de sufrimiento y más conocerse. carga todavía. Eso está para Eso es un infierno, sí. Sí, Voy a por hacer. eso. Es un
enfermo. Por eso Ahora, Dios es claro. pero ahora, Efesios 5 va a ser claro también para elegir a un verdadero esposo y una verdadera esposa. Porque no basta que sea creyente, sino que tenga la voluntad de buscar la palabra. Ahorita vamos a hablar del Eso texto, también es característica, del ¿no? texto Que no es de- solamente me gradué en esto o tengo este requisito, sino que debe cumplir ciertas características. del texto que dice en el verso 22, versículos antes Que habla de trabaje la en la llenura, gracia de la y de persona. cómo, versículos más atrás, De los habla de frutos cómo que tienen que tienen que andar en los dos creyentes. ¿Me entiendes? O sea, si un matrimonio va a crecer, tiene que andar en la palabra, y la llenura viene de la Pero no palabra es y un la buen oración. interés. Ahorita Si lo lo leemos. quieres leer, ¿Quieres que lo leas? sí. Silencio, chicos, por favor. Para que se le edificación lo que Efesios 5, mira. Efesios 5, Efesios 5 al verso cuánto era. Eso me interesa más. Creo que era el 2, puede ser. Que le vaya a hablar. Hay que estar atenta. Sí, desde el 22. ¿Hasta qué verso? Vale, voy a leer hasta el 33 ya. Sí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Son muchas advertencias que da Pablo, ¿no? Que amen de una manera. Cristo amó a la iglesia, que somos nosotros, de una manera incondicional. Da su vida, lleva en la carne el pecado. Entonces, cuando dices morir en nosotros mismos, está dando a entender que debemos dejar nuestra carne, nuestros deseos, ¿vale? Que, un ejemplo, si a Daisy le molesta algo de mí y a mí me gusta hacerlo, yo tengo que morir ese deseo por hacerlo feliz. ¿Me entiendes? Ese es el amor bíblico, porque no es que yo sea feliz y la otra persona sea infeliz, sino que el amor es sacrificado. Pablo dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, de una manera incondicional, de una manera que ni siquiera él mereciera la cruz. ¿Me entiendes? Entonces, pero acá hay varios. Le voy a dar un poquito de contexto del verso 15 al 18, ¿vale? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando habla acá diligencia, está diciendo Pablo, sean detallistas en su forma de caminar, en su forma de andar, de vivir, ¿me entienden? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, este es el contexto que Pablo está hablando después que habla del matrimonio. Pero ¿cómo llega un matrimonio bien? O sea, ¿cómo logran tener un matrimonio feliz? En la palabra. Porque acá está hablando, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor, y habla del casado. Pues este es el contexto. Habla de la llenura. ¿Cuál es la llenura? Vamos a Colosenses. Acá hay un paralelismo. Colosenses 3:16. Buscan Colosenses 3:16. Vale, Colosenses 3:16.
en adelante. Vamos a ver lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios 5, del 19 hacia adelante, que nosotros estamos cantando salmos, cánticos, ¿no? Himnos espirituales, pero esa es la llenura. Ahora vamos a ver qué es la llenura. Dice, la palabra de Cristo, ¿están viendo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la llenura. Ahora, si vamos al contexto, ¿qué significa lleno? Si me dejan compartirlo. Sí, sí. En el contexto histórico, la palabra lleno es la palabra griega pleró. ¿Qué significa pleró? En la antigua Grecia, cuando los barcos estaban en el mar, ¿no? Venía un viento fuerte, las velas que soltaban los barcos, ¿vale?, se extendían, y en el momento que venía el aire o el viento, el barco iba dirigido, ¿no? Se movía. A ese acto se llama plero, ¿vale? Que el barco extendía las velas y venía el viento y el barco se movía, ¿vale? ¿Qué quiere decir Pablo? Que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. O sea, porque está diciendo, vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, dice, o sea, no debemos beber, ¿por qué? En la cual hay disolución. ¿Qué hace el alcohol? Controla tu mente, controla tu conducta, ¿no? Entonces dice, no lo hagas, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Dejarnos guiar por el Espíritu, hacer su voluntad, morir a la carne y su palabra. Y estamos viendo las consecuencias de la llenura, que es la palabra. La palabra abunda en nosotros y vamos a cantar cánticos, himnos espirituales. Entonces, para poder llevar un matrimonio feliz, la palabra debe abundar en ese matrimonio. ¿Me dejo entender? Porque de la carne, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos con Cristo, hemos sido nueva criatura, entonces nosotros tenemos que ser llenos para poder ser dirigidos por el Espíritu en el matrimonio. ¿Me das cuenta? Pero una pregunta que tiene que ver el alcohol, que no entiendo. Que como te... Pablo hace un contraste o una diferencia, o sea, dice, no te embriagues, no tomes, no bebas, trae disolución, ¿me entiendes? Y después dice, más bien, sed llenos, dice, del Espíritu. O sea, déjate guiar por el Espíritu y que la palabra, dice Colosenses 3:16, abunde. Pablo hace un paralelismo, ¿te das cuenta? De las consecuencias de la llenura. Entonces, ¿cómo podemos tener un matrimonio feliz? Con la llenura, la palabra, abundancia, oración y morir en tu carne. ¿Cómo tuvo Cristo? Lucas 4:1 dice que fue lleno del Espíritu, fue llevado al desierto y fue tentado. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo soportamos las tentaciones? ¿Cómo podemos soportar las tentaciones en un matrimonio? Siendo llenos del Espíritu, pero el llenura es continuo. No es un día y te va a durar una semana. Es diario. Por eso es la lectura. Mateo 4:4 dice, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el punto. ¿Explica? Sí. Explica muy bien. Sí. Sí, lo he explicado muy bien. Claro y profundo. No. Fue el Señor. Sí, Sí. ha sido improvisado. Se me vino al corazón. También hablando de lo que es el amor, tenemos el capítulo 13 de 1 de Corintios, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces
lo que es, en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. También vemos el amor que se debe de desarrollar en un matrimonio, donde no nos tenemos que buscar a nosotros mismos, sino que tenemos que buscar la felicidad de la otra persona. Lo que dice el mundo, pensamos a partir de mí, ¿no? Primero amo a Cristo y ya yo a mí. El mundo dice, ama también a ti mismo, no sé qué, y digo, Es que hoy en día en el mundo el amor no existe, vamos. Ah, sí. De hecho, ya alguna vez puse este ejemplo de un discípulo del apóstol Juan llamado Ignacio de Antioquía, que decía en su carta a los romanos que los romanos lo dejasen ir a los leones y tenía que ir a ser sacrificado por los leones, que no le fuesen tropiezos, de tal manera que él pudiese ser un mártir para Cristo, que pudiese ser, según sus palabras, pan de Cristo. Si alguien más quiere dar alguna aportación. No, lo diciendo claro. Tiene que Sí. ser, al fin y al cabo. Hemos sido bastante claros. Sí. Es difícil, ¿ah? Es difícil. Sí. ¿Y cuál es ese versículo que refina de forma? Me acuerdo que tú habías dicho alguna vez ese Porque versículo la que gente decía no de puede forma estar antes de casarse. otra cosa. Ah, ¿Cuál es? esto es 1 Corintios 7, pero A pesar de que ella de repente tiene un carácter fuerte, tiene que estar en el pero campo. Tiene cantar de los cantares. Eso lo dice Pedro. 30 y algo. Por eso tiene que abundar la palabra. Porque la carne brota. Sí, sí, bueno. Y si hay un tibio, y si hay una tibieza y un frío, imagínate, es una bomba. 37. Yo no soy de eso. Una bomba. Primera, 1:37. Primera de Corintios 7:37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es firme en su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija bien de manera de manera que el que le da en pensamiento hace bien, y el que no le da en pensamiento hace mejor. Sí. Como no soy contestada ni nada, me pongo a llorar así y ya me empiezan a preguntar y ya cuando me voy y digo, y eso y me dice, ni enfado. Bueno, si queréis para terminar podemos orar por estos motivos de oración que nos han ido dando, uno cada uno. Está ahí la lista de Yo creo que queda demasiado claro. Todo. Mucha bendición por el Señor. Lo sé. Padre, te damos gracias por este estudio que hemos podido tener, por las aportaciones de los hermanos que han sido de bendición para nuestra vida. Padre, te pedimos por la situación de Dios, por sus papeles, Señor, también por su situación económica, por su trabajo, por la casa. Te pedimos también por la hermana Luisa, por su trabajo, por Salma y también por Gabriel, por el tema del trabajo, de los papeles. Te pedimos también, Señor, por estos familiares que tenemos que aún no han conocido al Señor, Padre. Y te damos la por el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por visitar el camino de la redención. Que te
Ay, qué bonito.